strengthening our relationship with the democratic nations in this hemisphere. I will continue to seek solutions to the problems of this region through dialogue and multilateral diplomacy. Durante medio siglo, el mundo se vio envuelto en la Guerra Fría, término con el que se conoció el enfrentamiento entre dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. The success of communism in Central America poses the threat that 100 million people from Panama to the open border on our south could come under the control of pro-Soviet regime. La supuesta lucha contra la expansión comunista durante la Guerra Fría fue el pretexto utilizado por los Estados Unidos para llevar adelante acciones de intervención en América Latina por más de 50 años. Invasiones, golpes de Estado, atentados y espionaje. Ningún país de la región se salvó de la injerencia, detrás de la cual no se encontraba sino el interés de dominar política y militarmente a los países del sur para tener garantizado el control de sus recursos y mercados. Con el derrumbe de la Unión Soviética a comienzos de los años 90, la lucha contra el comunismo internacional dejaba de ser una excusa válida para justificar la intervención del norte. La misión de la CIA y el Pentágono alrededor del mundo perdía su razón de ser al desvanecerse el fantasma del comunismo. Era de suponer que había llegado la era de la paz, pero la realidad fue muy distinta. Terminaba la era de la Guerra Fría para dar paso a la posguerra fría. Washington echaría mano de un variado menú de motivos para seguir justificando su intervencionismo. La guerra por dominar el mundo debía continuar. Una injerencia que en los años 90 redefinió estrategias combinando la acción militar directa con la más refinada intervención económica y financiera. En 1988, Estados Unidos elige como presidente a George Herbert Walker Bush, un tejano heredero de una gran fortuna petrolera y con unos antecedentes muy particulares. Que en los años 90 está el padre de Bush. El padre de Bush antes era el director de la CIA. Si de algo sabía el nuevo presidente estadounidense era de petróleo y de espionaje. Herbert Bush había llegado a ser el director de la Agencia Central de Inteligencia a mediados de los años 70, conectándose con elementos de la mafia que marcarían hitos en la historia del terrorismo mundial. Él tenía conocimientos y relaciones muy de cerca con gente como Orlando Bosch, con Posada Carriles, incluso en la época en cual él fue jefe de la CIA es cuando se hizo uno de los actos tan horribles dentro de los Estados Unidos, que era el asesinato de Orlando Letelier. Bajo su mandato en la agencia se produjo el asesinato en pleno corazón de Washington del canciller chileno Orlando Letelier y la estadounidense Ronnie Moffett, así como la voladura del avión de Cubana de Aviación en las costas de Barbados, donde murieron 73 civiles. Una de las primeras medidas del nuevo presidente estadounidense fue la de indultar al terrorista Orlando Bosch implicado en esos crímenes, quien se encontraba preso por haber disparado un bazooka contra un barco en pleno puerto de Miami.
Este indulto sorprendió a muchos, pero no a la mafia cubanoamericana que gobernaba el estado de la Florida y se mantenía muy unida en compromisos y negocios con la dinastía de la familia Bush. Mr. President, it is an honor and a thrill that you have come to Miami on behalf of my campaign. I'm extremely grateful for all of your support and encouragement in the past weeks. Al antiguo director de la CIA, ahora al frente de la Casa Blanca, le tocaba entrar a dirigir el imperio en lo que se suponía era el ocaso de la Guerra Fría y el comienzo de una etapa de paz. Pero sus acciones contra los movimientos de liberación en Centroamérica no se hicieron esperar. La política militar fue la continuidad de la que traía Reagan. Seguir apoyando al ejército con asesores y con armas. El ejército de El Salvador tenía 50 asesores de Estados Unidos. La ayuda militar y económica llegó a superar el presupuesto nacional. En ese periodo era solución militar y apoyo al ejército. A 6 meses del nombramiento de Bush como presidente, se produce en la República de El Salvador una de las masacres más sonadas de la historia centroamericana: el asesinato de 6 jesuitas a manos de exalumnos de la Escuela de las Américas. Y la decisión de asesinar a los jesuitas la tomó el alto mando. Fueron enjuiciados 14 militares y apresados. El ejército asumió el asesinato. Para buena parte de la opinión pública mundial, estaba claro desde dónde se movían los hilos de aquel hecho, que se sumaba a las masacres contra civiles que durante 12 años se venían ejecutando con financiamiento estadounidense en la República del Salvador. The question is, why are we supporting El Salvador? No, the question was, why are we killing priests in El Salvador? The answer is we're not. Now you be quiet. President Cristiani is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not take over El Salvador. Estados Unidos tenía el control realmente del ejército. Estados Unidos entrenaba a los militares allá, y no solo a los militares de bajo rango, sino que los generales. El general Vargas, que era el subjefe del Estado Mayor, tuvo participación en la Escuela de las Américas, recibió cursos. Uno de los autores de aquella masacre huyó de la justicia escondiéndose en el lugar que consideraba el mejor refugio para asesinos de su calaña, los Estados Unidos. La agencia y el Pentágono se lavaron las manos durante años con ese caso, aplicando uno de los recursos más utilizados por la injerencia: la negación plausible. One of the things that all spy agencies are concerned with, and the United States has more than one, is called plausible deniability. In other words, so that if somebody is caught or something is exposed, there is a way to deny that the agency had a role. En que asesinan a los sacerdotes jesuitas en El Salvador, otro lugar de Centroamérica sentiría la escalada de la injerencia del norte: Panamá. El vecino del norte debe ir disminuyendo tanto tropa como equipos hasta que el 31 de diciembre de 1999 salga el último soldado estadounidense del Canal de Panamá y nuestro país asuma de una manera total la plena jurisdicción sobre la franja canalera. Pocos países del mundo han sentido la injerencia norteña por tanto tiempo como Panamá. El canal de navegación que une el Atlántico con el Pacífico es una de las principales rutas comerciales del mundo. Desde su construcción, Estados Unidos administraba el canal como suyo, sin importar que estuviese en territorio de otro país. De 12 bases militares norteamericanas instaladas en suelo panameño dominaban el país a su antojo. Y la conducción de su presidente Omar Torrijos logró la firma en 1977 de un acuerdo que se conoció como el Tratado Torrijos-Carter. Estados Unidos se comprometía a ir disminuyendo su presencia militar en el canal y este pasaría a ser manejado en 1999 por su legítimo dueño, la República de Panamá. Pero Bush tenía otro plan. Estados Unidos ha contrariado el derecho internacional, violando en forma repetitiva los tratados, incrementando su número de efectivos y armamentos de guerra, desconociendo el principio de participación creciente de Panamá en la operación canalera. Las conversaciones con Japón para mejorar el canal, la negativa a invadir Nicaragua en los años 80 y sobre todo la resistencia del norte a perder su control sobre el canal fueron los principales motivos de Washington para decidirse a derrocar al gobierno panameño.
partir de junio, las tropas estadounidenses acantonadas en la zona del canal incrementan el número de efectivos y comienzan una serie de maniobras en franca provocación a los panameños. Había que encender los ánimos y encontrar alguna excusa válida para la invasión. La justificación que encontró la Casa Blanca era la detención de Noriega por tratarse, según Bush, de un peligroso narcotraficante. Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker. Irónicamente, aquella invasión sin causa fue bautizada como Operación Justa Causa. El 20 de diciembre de 1989 comienzan los bombardeos. Panameñas resistieron como pudieron al invasor, pero ante la supremacía numérica y el despliegue tecnológico no les quedó ninguna oportunidad de victoria a los patriotas. Los guardias de defensa panameños que lograron resistir los primeros combates fueron perseguidos y aniquilados en los días siguientes por los perros de caza del ejército imperial. The goals of the United States have been to safeguard the lives of Americans, to defend democracy in Panama, to combat drug trafficking, and to protect the integrity of the Panama Canal Treaty. Noriega fue detenido y encarcelado en los Estados Unidos. El narcotráfico no disminuyó ni un gramo. Los estadounidenses vieron irse sus impuestos en una invasión inexplicable, mientras la industria armamentista del norte se llenaba los bolsillos a costa de la sangre de los panameños. La injerencia del norte se había anotado otra victoria, ganándose la condena de los pueblos del mundo. Con la invasión a Panamá, Bush ponía en práctica el concepto de guerra preventiva y ejercitaba su tropa imperial para el golpe que un año más tarde daría contra Irak. El presidente Bush le anunciaba al mundo en su primer año de gobierno que efectivamente había comenzado una nueva era, pero que esta no iba a ser una era de paz. En los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, nosotros en los Estados Unidos nos habían prometido una época tranquila después de la Guerra Fría, y que las relaciones se ponía que iban a ser más tranquilos con nuestros vecinos. Pero luego nos dimos cuenta que había otra guerra, y es una guerra económica. Eso ya había empezado en la década de los 80, pero en los años 90 es cuando llegó a ser crisis en muchas partes del mundo, incluyendo en América Latina, porque las políticas de esas instituciones eran realmente para abrir sus puertas hacia las cooperaciones internacionales, y buscaron toda forma de presionar a gobiernos a imponer políticas que eran contra el pueblo, que incrementaba la pobreza, que cerraran instituciones y centros de salud, de educación, para bajar el presupuesto, mientras tenían que
eliminar barreras a la entrada de productos y servicios que venían de transnacionales. América Latina vivió en los años 90 un nuevo tipo de guerra con la aplicación de lo que se conoció como el neoliberalismo, una serie de medidas económicas tendientes a desangrar las economías latinoamericanas. Nosotros podemos decir que el neoliberalismo se instala en México de manera formal, de manera oficial, pero también de manera ortodoxa, dura, a partir de 1988, con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo en el segundo periodo legislativo del 91, modifica totalmente el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional garantizaba el reparto agrario a los campesinos, pero a la par de la reforma constitucional se inician las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio de América del Norte o tratado de libre comercio con América del Norte. Los tratados de libre comercio no eran sino la aplicación del consenso de Washington, una serie de medidas impuestas a los países del sur cuyas recetas obligaban a aumentar impuestos, invertir menos en gasto público como salud y educación, liberar las importaciones, aumentar las tasas de cambio y de interés, liberar de obligaciones al capital extranjero disminuyendo las competencias de los estados y sobre todo vender los países por pedazos a través de las privatizaciones. Lo que han hecho es desmantelar los estados y hacer más fuerte a los grandes empresarios, destruir la agricultura en la mayoría de los países, porque al quitarle el impuesto a los productos importados y liberalizar el comercio exterior, lo que ha habido es una inundación de productos importados de Estados Unidos, sobre todo, y de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos, y el desmantelamiento de áreas importantes de la agricultura. El caso argentino fue terrible, que quebraron 10 millones de hectáreas de tierra y 500 pueblos quebraron. Tanto Bush como el nuevo presidente que lo sucedería, Bill Clinton, emplearían estos tratados de libre comercio como el mecanismo para subastar América Latina. Entonces, toda esa época de Clinton, por ejemplo, que Clinton tiene una cara así muy amable, que era amigo de todo el mundo, pero atrás de la presidencia de Clinton estaba toda esa política económica de dominación. El demócrata Bill Clinton es elegido presidente en 1992 y sería reelecto para un segundo periodo en 1996. The American people have voted to make a new beginning. Si bien tuvo importantes iniciativas sociales dentro de su país, mantuvo y profundizó las medidas de colonialismo económico hacia América Latina. Los tratados de libre comercio y las privatizaciones se impondrían a sangre y fuego. Nosotros decíamos en aquel entonces, y ahora lo tenemos ya confirmado, que no podía haber igualdad entre dos economías que son tan dispares. La economía norteamericana es una economía 50 veces más grande que la economía nacional. Entonces, en esas condiciones no puede haber más que una subordinación de la economía pequeña a la economía mayor, en este caso de la economía mexicana a la economía norteamericana. La fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la Revolución Bolivariana, que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia Constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela. Aquí en Venezuela han redactado muchas constituciones, incluyendo la moribunda. Ninguna de esas constituciones, para ser aprobada, fue consultada con el país sobre el cual se va a aplicar la Constitución. La nueva Constitución, donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI, que estará comenzando muy pronto.
El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva Constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que aquí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea que es absolutamente legítima, está en cualquier universidad, en facultades de derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia, está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso además. Con la nueva Constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva Constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States. En el mismo año que Venezuela estrenaba Constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Un mediocre empresario petrolero seguía una incierta carrera política. I'm George Bush. Hijo de un antiguo director de la CIA y expresidente, George Bush se estrenó como gobernador de Texas en 1994. When you're the president's son and you've got unlimited access combined with some credentials from a prior campaign, in Washington, D.C., people tend to respect that. I mean, access is power. And I can find my dad and talk to him anytime of the day. Bush acabó ganando las elecciones, pero no por mayoría de votos, sino por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puñado de jueces decidiría que Bush era el nuevo presidente del Imperio del Norte. Cuando designa su gabinete de gobierno, la Casa Blanca se convertiría en una verdadera sucursal de corporaciones transnacionales y de guerra. Secretario de Estado Colin Powell pasaría a la historia por mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Vicepresidente Dick Cheney representa a la petrolera Halliburton, acusado de fraude y tráfico de influencias. John Negroponte, embajador en las Naciones Unidas, muy conocido por su historial contra los derechos humanos. Secretario del Tesoro Paul O'Neill, representante de la corporación Alcoa. Donald Evans, director de la petrolera Tom Brown. Condoleezza Rice,